Hola a todos, hoy vamos a vamos a continuar con lo que se vio en la clase anterior y vamos a hablar un poco más de lo que es el trabajo sociológico y específicamente de lo que hace o no hace el sociólogo. Vamos a continuar con lo que va a ser el resumen de Introducción a la Sociología, el capítulo 1, la sociología como un pasatiempo individual de Peter Berger, y en este primer capítulo él nos habla acerca de, como les digo, lo que hace el sociólogo, pero sobre todo de lo que no hace, y tiene un tono un poco sarcástico y un poco de burla, porque muchas veces se nos suele hablar de lo que hacen otras carreras y se tiene muy en claro lo que hacen. Sobre todo en la primera hoja nos podemos dar cuenta del tono que va a utilizar Berger, porque habla de cómo hay muchos chistes sobre psicólogos, pero no hay casi sobre sociólogos. Y de hecho yo creo que la mayoría de ustedes o de la sociedad en general conoce la palabra sociólogo, pero nunca se ha puesto a pensar en qué es lo que realmente hace un sociólogo. Y bueno, una de esas asociaciones que hace la gente muchas veces es que como el sociólogo estudia la sociedad, la estudia para crear algo edificante o para crear algo bueno o para hacer que la sociedad progrese, y este es uno de los grandes mitos de la sociología. La sociología, como toda ciencia, trata de ser neutral y objetiva. Obviamente es más difícil, como lo veíamos en la clase anterior. ¿Por qué? Porque la sociología trata con los seres humanos y la está estudiando un ser humano. Entonces es muy difícil ser objetivo, pero se intenta, y es una de las cosas que tenemos que tener más claras aquí. Y la objetividad no puede decirse que es buena o es mala, simplemente es. Entonces, el que el sociólogo trate de crear algo bueno es un mito. El sociólogo solo trata de comprender. Ya si eso es bueno o es malo, dependerá de quién utilice esas investigaciones para crear algo. Por ejemplo, si nuestro caso de estudio fueran los secuestradores, y nosotros odiáramos a los secuestradores o tuviéramos inclusive un testimonio o una situación de secuestro en nuestra familia, pues sería algo muy difícil y muy complicado y muy doloroso, y obviamente tendríamos una percepción negativa de ellos, pero todo eso lo tendríamos que dejar de lado para investigar de la manera más objetivamente posible las razones, o para comprender la situación que los llevó al secuestro o la situación de violencia que pudieron ellos mismos haber vivido para llegar hasta esas instancias, y tratamos de hacerlo sin prejuicios, sin tener un valor a priori de lo que puede significar ser o no ser un secuestrador. Es un ejemplo muy vago, pero bueno, siempre tenemos que tomar en cuenta que lo que se dice o lo que pensamos acerca de nuestro tema de estudio es una cosa aparte de lo que realmente es. Y también Berger nos dice que estos mismos trabajos o estos mismos estudios e intentos de comprensión de la realidad social se pueden utilizar tanto para el bien como para el mal, o se pueden utilizar para venderte cosas o no venderte cosas. En Estados Unidos las corporaciones usan muchos sociólogos para saber qué es lo que la gente quiere de un producto, entonces para saber cómo vendérselos de una mejor manera, y esto obviamente combinado con el marketing va a dar un buen resultado de ventas. También muchas veces se compara la sociología con el trabajo social, pero el trabajo social sí tiene una intención de ayudar, y la sociología solo es una forma metodológica de comprender una situación o una interacción social. También Berger nos dice que la sociología tiene que estar exenta de valores, y no quiere decir que el sociólogo no tenga valores, sino que la forma en la que aborda sus temas de investigación tiene que ser lo más limpia o neutra u objetiva posible. Y eso tiene que ver con la rigurosidad científica, porque desde que se creó este campo de estudio, la sociología ha batallado para darse a respetar dentro de las ciencias, y cuando recién empezó, que lo vamos a ver en una próxima clase, trataba de ser como las ciencias naturales, trataba de ser una ciencia exacta, trataba de crear reglas y trataba de seguir el método científico rigurosamente para que no se considerara menor o menos importante o menos rigurosa que una ciencia como la física o la química. Ya no sigue esa rigurosidad científica de las ciencias duras, pero aún así trata de ser objetiva, porque si no, no podría considerarse una ciencia. Entonces sí seguimos ciertos métodos, pero aplicados ahora a las ciencias sociales y a lo que es la humanidad. ¿Por qué? Porque no somos igual que un elemento químico, porque no somos igual que una roca, porque no somos igual que un número. La sociedad
tiene diferentes formas de trabajo y diferentes formas de interacción y diferentes formas de estudiarse. Entonces, una de las reglas principales de esta rigurosidad científica de las ciencias sociales es la objetividad en cuanto a nuestros sujetos de estudio, que puede ser muy complicada por lo que ya veníamos comentando. También hay una parte en la que Berger dice que un sociólogo es un sujeto que gasta $10,000 en encontrar el camino que lleva a una casa de mala reputación. O sea, como gasta muchísimo de su tiempo y de su metodología y de su cuestionamiento y de su lógica y de su pensamiento en encontrar explicaciones a cosas que nos parecen sumamente naturales. Recuerden que en las sociedades en las que vivimos no hay nada natural, todo es fabricación o una construcción de la sociedad. Inclusive la realidad en la que vivimos tiene parte de construcción social. Les voy a dar un ejemplo de mi tesis de maestría. Yo estudié las relaciones poliamorosas en México, y para estudiar una relación poliamorosa primero tenemos que saber qué es el poliamor y eventualmente qué es el amor. Muchos podemos pensar que eso es algo que se maneja solamente en la literatura y en la filosofía, pero el amor puede ser un objeto de estudio tan neutral y tan objetivo como cualquier otro. ¿Por qué? Porque no es lo que creemos que es. No es algo inefable, no es algo que solo son sentimientos, no es algo que solo se expresa bioquímicamente. No, sino que también tiene una construcción social, y si vemos a lo largo de la historia de la humanidad, sobre todo en Occidente, vamos a notar que dependiendo la época y la sociedad en la que nos encontremos, lo que consideramos amor ha cambiado y se ha modificado y se ha vuelto la nueva normalidad. Y lo que nosotros consideramos amor solo es parte de esta sociedad en específico, en esta época en específico. Entonces, cosas que nos podrían parecer tan sencillas, cuando el sociólogo escarba en ellas y mira cómo se han ido formando a través de la interacción social de las personas y las sociedades a través de la historia, nos vamos a dar cuenta de que hay muchas más cosas detrás de eso que parece tan simple. También nos dice que muchas veces se asume que el sociólogo va a crear estadísticas y que lo único que hace es crear estadísticas. Como decía en el video anterior, mucha gente piensa que los sociólogos tienen que trabajar en INEGI y es como el único trabajo que tienen, porque ahí se crean estadísticas y se crean encuestas y bueno, se maneja mucha información numérica de lo que es la sociedad. Sin embargo, no todo el tiempo o no todos los sociólogos desean ese tipo de trabajo o ese tipo de estadísticas, y la estadística por sí sola no es sociología, sino que tiene que haber alguien atrás de ella para poder analizarla y poder recrear lo que significan esos números en un texto que analice dicha problemática, ¿no? Otra de las cosas de las que habla Berger en esta pequeña introducción o este primer capítulo acerca de la sociología y el sociólogo es en que muchas veces nos enfocamos en crear métodos muy específicos para nuestros objetos o sujetos de estudio, porque es importante encontrar formas claras y, como les digo, siempre con objetividad, de llegar a nuestros resultados o de acercarnos a nuestra hipótesis, o de inclusive cuando investigamos llegar a un resultado totalmente diferente al que teníamos planeado, pero siempre siguiendo un marco metodológico rígido que nos permita seguir haciendo ciencia y no elucubraciones o ideas random que se nos ocurrieron nomás porque sí. Siempre tiene que tener una justificación todas las cosas que están dentro de una investigación sociológica. Y uno de los conceptos que utilizamos también para poder estudiar la realidad social es el de tipo ideal, y el tipo ideal fue un concepto que creó Max Weber en su Sociología Comprensiva, y es una especie de instrumento de generalización, porque lo que encontramos en la teoría nunca va a ser 100% lo que encontramos en la realidad. También la investigación nos lleva a utilizar un léxico un poco distinto y un poco más rebuscado para tratar de separar lo que es, como decíamos en el primer video,
el lenguaje común y la opinión común que pueda tener, por ejemplo, una persona acerca del amor y que puede decir que es una cosa muy bonita y muy linda, a la comprensión sociológica de lo que es el amor, que es un constructo biopsicosocial que se ha cambiado a través de la historia, y sus prácticas y su forma de verlo a través de la historia se ha ido modificando dependiendo de dónde nos encontremos, ¿no? También Berger nos dice que el sociólogo es alguien que está preocupado por las cosas mundanas y muchas veces investiga cosas que para otros no tendrían mucho sentido de investigarse, como lo que les mencionaba hace un momento. Y bueno, les decía que muchas veces el sociólogo va a sentir curiosidad por cosas que parecen muy comunes y que ya no necesitan explicación y que se nos hacen muy normales, pero les recuerdo que la normalidad no existe. La normalidad es lo que nosotros creemos como sociedad que es normal. Por ejemplo, otra vez dentro de mi investigación, yo siempre hablo de que hice un marco teórico específico, un marco teórico conceptual e histórico que tiene que ver con Occidente. ¿Por qué? Porque el amor en Occidente es muy diferente, o sea, ha ido evolucionando de una manera muy distinta a cómo se da en Oriente. Si nosotros decimos que la monogamia es lo normal y lo natural y lo único, estaríamos en un error. ¿Por qué? Porque la monogamia es lo normal, culturalmente hablando, dentro de esta sociedad. En otras culturas, en otras sociedades, existen muchas formas de poliginia o poliandría o poliginoandría que van a ser lo normal y van a ser lo común dentro de esas sociedades. Entonces, lo normal está culturalmente concebido. Eso lo tenemos que tener muy claro. Entonces, el sociólogo busca qué hay detrás de esa normalidad. Y por eso podemos tener investigaciones como la mía acerca del poliamor, o podemos tener investigaciones sobre lo que es el gusto, o podemos tener investigaciones sobre lo que es el poder o el control, o esas cosas que nos parecen muy, muy normales y que en realidad tienen una vasta construcción sociocultural atravesada. Otra cosa de la que habla, que tiene que ver con el primer video, es que la sociología tiene que ver con todas las demás ciencias sociales, y para aprender lo que es su sujeto de estudio o sus objetos de estudio, tiene que convivir con otras ciencias sociales para entenderlo mejor, dependiendo de cuál es el objetivo. Por ejemplo, otra vez les pongo el caso de mi tesis de maestría. Yo estaba investigando el amor y tenía que saber qué es el amor, ¿no? ¿Qué significa el amor dentro de la sociedad occidental? Entonces, fui con el que va a ser uno de los mejores amigos de la sociología, que es la historia, y a través de textos históricos me fui dando cuenta de qué es lo que significaba el amor, por ejemplo, en la antigua Grecia, qué es lo que significaba el amor y cuáles eran las prácticas amorosas en la antigua Roma, qué significaba el amor en la Edad Media, qué significaba el amor en la época Cortés, qué significaba el amor en la época victoriana, en los principios del siglo XX, y qué es lo que significa ahora, ¿no? Entonces mi herramienta principal fue ir con el mejor amigo de la sociología, que es la historia. Pero si nosotros estamos tratando de ver un cambio social que tiene que ver con la economía, nuestro amigo y con quien vamos a ir a pedir consejo es con la economía, y si tiene que ver con cuestiones políticas va a ser la política, y si tiene que ver con cuestiones geográficas va a ser la geografía y otras de las ciencias sociales que vimos en el primer video. Entonces Berger lo pone como que la sociología es un caminante que se va a encontrar con muchos otros a través de su viaje, ¿no? Y lo fascinante que puede tener la sociología es que muchas veces puedes ver lo que hay detrás de las cosas que nos parecen comunes y naturales, y obviamente no es para cualquiera. Por eso dice que la sociología es un pasatiempo personal, y a final de cuentas, si no te interesa conocer los recovecos o las cosas que están detrás o debajo del tapete de la normalidad, pues la sociología no va a ser para ti. Pero si te interesa la sociología y si te interesa cómo se produce esta normalidad y esta construcción de la realidad social, te va a abrir un campo de visión mucho más amplio, porque te hace contemplar las cosas desde un nuevo punto de vista. Crea una transformación de conciencia que muchas veces cambia al sociólogo por completo y ya no puede ver las cosas de la misma manera. Y por eso también Berger dice que una de las máximas principales de la sociología es que las cosas no son como parecen. Siempre que nos vamos a adentrar a un tema o a una investigación sociológica, tenemos que tener muy en cuenta que todas nuestras percepciones y nuestros prejuicios se tienen que quedar de lado. Y creo que en la vida en general deberíamos de tomar eso como un
tip que nos va a beneficiar como seres humanos, y es dejar los prejuicios de lado. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos ideas preconcebidas que pueden ser erróneas o nos pueden detener a conocer otras cosas, a conocer otras personas, a conocer nuevas actividades, etcétera, etcétera. Entonces, vivir una vida sin prejuicios para adentrarte a las cosas de la manera más objetivamente posible, y ya después, si quieres hacerte una idea positiva o negativa de ello, es muy útil tanto para el sociólogo como para las personas en general. Y una de las conclusiones a las que llega Berger en este capítulo es que a la gente que le gusta evitar descubrimientos desagradables, que prefiere creer que la sociedad es exactamente como le enseñaron en la escuela dominical, que le agrada la seguridad de las reglas y de lo normal y de lo natural, probablemente no se va a sentir cómoda con la sociología. Y bueno, esas y otras cosas más son las que dice Berger en el primer capítulo de Introducción a la sociología como un pasatiempo individual. Espero haya quedado un poco más claro con la conversación, y si tienen dudas ya saben que pueden contactarme por aquí, el correo institucional o por WhatsApp.